Perdonar no es muestra de debilidad. Todos aspiramos a perdonar a los demás. Admiramos y apreciamos a quienes perdonan de corazón, aun si se les ha traicionado, engañado, robado, mentido o cosas todavía peores. Los padres que perdonan al asesino de su hijo nos inspiran un temor reverente. La mujer que perdona a su violador nos parece imbuida de un valor especial. Un hombre que perdona a quienes lo torturaron brutalmente hace que consideremos heroico su acto. Al ver esas personas y acciones, ¿creemos débiles a quienes perdonan? No. Perdonar no es muestra de debilidad, no es muestra de pasividad, no es para los pusilánimes. Perdonar no significa no tener carácter, ser incapaz de enojarse. Yo me enojo principalmente cuando veo que se lastima a alguien o que se pisotean sus derechos. He conocido a personas capaces de compasión y perdón aún en las más atroces circunstancias, mientras sufrían un trato espantoso. El obispo Malusi Mfulwana es una de ellas. Arrestado por su activismo contra el apartheid, él sufrió tortura física extrema a manos de la policía sudafricana. Esta experiencia renovó su compromiso contra el apartheid, pero no por afán de venganza. Como él mismo me contó, en medio de su tortura tuvo un discernimiento sorprendente. Estos hombres son hijos de Dios y están perdiendo su humanidad. Nosotros debemos ayudarles a recuperarla. Poder dejar de lado la inhumanidad de una conducta y reconocer la humanidad de la persona que comete actos atroces es una proeza notable. No es debilidad, es fortaleza heroica, la más noble del espíritu humano. Cuando tenía 12 años, Bassam Aramin vio a un soldado israelí matar a tiros a un chico de su edad. En ese momento sintió una insaciable sed de venganza, así que se unió a un grupo de combatientes de la libertad en el Hebrón. Y aunque algunos lo llamaban terrorista, él sentía que luchaba por su seguridad, su patria y su derecho a ser libre. A los 17 años se le aprendió mientras planeaba un ataque contra tropas israelíes y fue sentenciado a 7 años de cárcel. Ahí solo aprendió a odiar más mientras los guardias lo desvestían para golpearlo. Nos pegaban sin odio, porque para ellos eso era solo una rutina y nos veían como objetos. En prisión dio en conversar con su guardia israelí. Cada uno de ellos juzgaba terrorista al otro y negaba ser el invasor en el territorio compartido. Pero mediante sus conversaciones se dieron cuenta de lo mucho que tenían en común. Bassam sintió empatía por primera vez en su existencia. Al ver la transformación ocurrida en él y su captor por el hecho de reconocer su humanidad compartida, Bassam comprendió que era imposible que la violencia produjera paz. Esta comprensión cambió su vida. En 2005, él fue uno de los cofundadores de la organización Combatientes por la Paz. No ha tomado un arma desde entonces y para él esto no es señal de debilidad, sino de verdadera fuerza. En 2007, otro soldado israelí mató a tiros a su hija Abir, de 10 años, fuera de su escuela. Dice Bassam, el asesino de Abir pudo haberme forzado a seguir el camino fácil del odio y la venganza, pero yo no abandonaré nunca el diálogo y la no violencia. Después de todo, un soldado israelí mató a mi hija, pero 100 exsoldados israelíes
hicieron un jardín en su nombre frente a la escuela donde perdió la vida. Lo repito, perdonar no es muestra de debilidad. Perdonar no es subvertir la justicia. Hay quienes creen que la injusticia solo puede repararse haciendo pagar a alguien el daño que causó. El perdón, dicen, subvierte el curso de la justicia. Lo cierto es que la gente vivirá siempre con las consecuencias de sus actos. En algunos casos, el perdón por la parte agraviada llega después de que el perpetrador ha cumplido su castigo. Así ocurrió en Irlanda del Norte. En 2006, la BBC transmitió una serie documental, Frente a la Verdad, en la que reunió víctimas y perpetradores del violento conflicto norirlandés. Lo particular de este proceso fue que, a diferencia de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, esa serie no tenía autoridad para amnistiar a los perpetradores. De hecho, los que buscaron perdón ya habían sido juzgados y condenados por sus crímenes. Aún así lo buscaron. Y no lo hicieron para cambiar el pasado o desafiar a la justicia, lo hicieron porque lo deseaban. Ni siquiera el Dios cristiano subvierte la justicia temporal al abrir la puerta del perdón y la paz eternos. El ladrón colgado en la cruz junto a Jesucristo fue la única persona a la que se le prometió el paraíso. Murió en una cruz por sus delitos. Vive en la eternidad gracias a su arrepentimiento. Pero aún así, si los perpetradores son amnistiados y exonerados, como en el proceso de la CBR sudafricana, no puede decirse que queden impunes. Al presentarse ante esa comisión para hablar de sus actos, los perpetradores sudafricanos cambiaron para siempre el estado en que se les tenía en sus familias y comunidades. Luego de años de ocultar sus actividades, tuvieron que pararse en un lugar público y reconocer su crueldad, insensibilidad y actos homicidas. Sí, se les amnistió, pero no por ello la justicia fue subvertida en el corazón de las numerosas víctimas y familias que necesitaban saber la verdad. A menudo, aún después de hacerse justicia, muchos se encuentran con que la historia no ha terminado todavía y nadie ha descubierto la ruta a un nuevo comienzo. El perdón es la única salida de la trampa que el agravio produce.